Guillermo habló del diseño y yo voy a hablar de la microbiología del agua. Cuando veía el listado de las personas que iban a participar, dije, no puedo dar una charla de microbiología porque se paran todos y se van. Y como dijimos a todos que esto es un foro transversal, traté de diseñar una charla para un foro. Aquí no van a aprender microbiología ni… no anda. Ahí está. No van a aprender microbiología ni no vamos a profundizar como si fuera un taller. Pero sí les traje muchos tips, que ese es creo que lo que vienen a buscar. Si nosotros hablamos de límites microbiológicos, ¿sí? Estamos hablando que para el agua potable son no más de 500 unidades formadoras de colonias por mililitro. Para la purificada, que es el gran tema, ¿sí? Vamos a hablar de inyectables, pero el gran tema de discusión en estos últimos 2 años, ¿sí? Es de 100 UFC por mililitro y no más de 10 para la calidad inyectables. La muestra debe ser representativa. ¿Y por qué puse eso? Porque la farmacopea y la Unión Europea nos permiten utilizar 2 métodos para analizar agua purificada. Una es por siembra directa. Ya cada día los usamos menos. ¿Cuántos usan siembra directa? ¿Cuántos siembran 1 mililitro en la placa y le ponen agar? ¡Wow! Buenísimo. ¿O no lo saben? ¿Están todos los microbiólogos de las empresas? ¿Cuántos microbiólogos tenemos? Tenemos. Sí, hay un público ahí cautivo que sigue viniendo. No los dejaron venir. Tenían que sacar la pega después del fin de semana largo. Y tenemos que… Entonces, ¿qué pasa? El método por filtración, que aparentemente es el que hacemos todos, ¿sí? Chicos, vuelvo. Esto es una charla multidisciplinaria. La gente de aseguramiento debería saber cuál es el método de agua, porque es la materia prima que fabricamos. La gente de ingeniería también, porque recibe el COA. ¿Sí? Son datos generales, es como datos que deben saber, no es una cuestión del microbiólogo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo filtro, y ahí lo puse, puedo lograr jugar para tener mayor sensibilidad porque puedo filtrar hasta 100 mililitros de agua. ¿Cuánto filtran ustedes? Andrés, ¿se fue Andrés? ¿Cuánto filtras? ¿100? 10, perfecto. ¿Quién filtra 10? ¿Cuánto filtras? 100. A ver, había una microbióloga de Davis. ¿Dónde está? No la sé. ¿Cuánto filtras? 100. Buenísimo. ¿Sí? ¿Quién filtra 1? ¿Está mal? No. ¿Está mal filtrar 10? No. ¿Está mal filtrar 100? No. Después lo vamos a conversar, pero está relacionado con nuestro propio microbioma. La farmacopea nos permite que nosotros podamos definir a partir de nuestro propio microbioma cuánto vamos a filtrar. ¿Y qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Que nuestros conteos sean entre 25 y 250. Por eso mucha gente que filtra 100 y tiene un agua que puede tener incursiones, ¿sí? Porque, a ver, si yo filtro 100 y me queda la placa cubierta de colonias, ¿cumple o no cumple mi agua? Capa cubierta. Yo vi, filtraste los 100, fuiste a las 48 horas, placa cubierta. ¿Cumple o no cumple? No lo sabemos. ¿Sí? Porque no pudimos contar. Entonces, la decisión de cuánto vamos a filtrar está relacionado con el tipo de agua que yo tengo en forma habitual,
y si yo voy a poder contar. Como venía la gente de mantenimiento y de ingeniería, yo quise hacer una breve descripción de las bacterias que podés encontrar en agua, pero ¿por qué? Porque ustedes saben que yo tengo 2 trabajos. ¿Alguno sabe? ¿Sí? ¿No? Sí, tengo 2 trabajos. Trabajo en un laboratorio externo en mis ratos libres. Y en ese laboratorio externo yo recibo aguas de otros laboratorios. Y me llega una especificación impactante. Buscan de todo en el agua. Staphylococcus aureus, salmonella. Se creen que es un producto. ¿Y con qué método? Algunos laboratorios saben con qué método tengo que analizar sus propias aguas y otros no, porque como lo mandaron, no se hacen cargo del método. Entonces, esta breve descripción de qué tipo de bacterias, ¿sí?, tiene que ver con lo que vamos a buscar en el agua, en la especificación, es para ponernos todos a tono de cuáles son los microorganismos que podemos encontrar en el agua y por qué. Se va para atrás, ¿no? Sí. Podemos encontrar bacterias, hongos y micoplasmas. Micoplasmas no les aplica, creo que a ninguna empresa acá de Chile, porque se busca para unos fines específicos, fundamentalmente para la gente que fabrica biológicos. ¿Sí? Son unos microorganismos muy pequeños sin pared. Para nosotros son bacterias y hongos. ¿Y qué tipo de bacterias? Bueno, para los que no hacen microbiología, los microbiólogos decidimos con un microscopio ver una gran diferenciación del tipo de bacterias por una coloración que hacemos que se llama coloración de Gram. En esa coloración hay bacterias que se ponen color violeta, eso es lo que quiero que recuerden, y otras que se ponen rosas. ¿Cuáles ustedes se tienen que preocupar? Las rosas. ¿Sí? Guarden ese dato. Las bacterias gram positivas son las que se ponen color violeta por la coloración de Gram, ¿sí? Y son comunes en los sistemas de agua, aparecen, ¿sí? No son comunes porque no sobreviven a los sistemas de agua farmacéuticos y cuando aparecen porque todos encontramos Staphylo epidermidis en el agua, es porque tuvimos una mala maniobra durante el muestreo del análisis, ¿sí? O alguna contaminación exógena. Después vamos a ver qué es contaminación exógena. ¿De acuerdo? Entonces, cocos gram positivos. Para los chicos de mantenimiento e ingeniería, las colonias color violetas pueden aparecer, pero no tienen que romper todo el sistema de agua, no salir corriendo a buscarlo a Guillermo. Tranquilos, ¿sí? Seguramente tienen que reentrenar al muestreador. O algún tipo de actividad que se ha hecho con el equipo que ha contaminado en forma transitoria. Entonces, y después tenemos las gram negativas. Y de las gram negativas vamos a dividir en dos partes. Unas, para este objetivo de esta charla, unas que forman biofilm, que son las que los chicos no las van a olvidar nunca, que son rosas y forman biofilm, y las que no forman biofilm y que están en las especificaciones del agua. Y hay una especificación que me mandaron, salmonella en agua, Escherichia, Serratia, Enterobacter. Estos microorganismos aparecen por contaminación fecal, ¿sí? Esto se heredó de la especificación de agua potable. Y como, no voy a decir para Chile, como para toda Latinoamérica, creen que hacer más es mejor, ya está. Hemos decidido analizar 1 litro de agua en microbiología, gastar 6 veces más el presupuesto, pero le vamos a hacer la placa de salmonella. ¿Y por qué se los digo? Porque venimos hablando transversal, ¿sí?
Si yo necesito a mi microbiólogo formándose en análisis de riesgo, quizá lo que podemos hacer es sacar los análisis de más que se hacen en todos los laboratorios de microbiología de todos lados. Más no es mejor. Y ahora sí, acá, ahora sí nos ponemos en, estas son las que nos importan. Son aquellas bacterias gram negativas, rosas para los demás, los que no son microbiólogos, que generan biofilm. Y que en ese grupo están todos los bacilos gram negativos no fermentadores. Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrofomonas, el Cupriabdus, la Ralstonia, que la tienen todos, y parece que de golpe la quieren todos. Ahora después vamos a hablar si vamos a seguir queriendo a Ralstonia o no. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias en el agua viven libres, fase planctónica. Están libres, pero el entorno oligotrófico, ay Dani, ya empezaste con palabras que ya no entiendo, o es un entorno carente de nutrientes, hace que esas bacterias tengan que encontrar la manera para sobrevivir. ¿Sí? Entonces empiezan con algunas alteraciones físicas y metabólicas para lograrlo. Y pasan a una fase que se llama bentónica, ¿sí? Que es una estrategia de supervivencia crucial que hacen las bacterias. ¿Ok? Entonces, la pobre Burkholderia, que no me quiero poner solamente a hablar de ella, ¿sí? Porque si no vamos a volver a cometer el mismo error. Solo quería sobrevivir. ¿O no? Forman biopelículas y esa biopelícula es que las bacterias se adhieren a la superficie de un entorno húmedo y genera como un entramado tridimensional de sustancias poliméricas extracelulares. Ese tiempo, hay un primer tiempo que es reversible. Es reversible. Pero eso puede ser horas, ¿o no, Guillermo? Pueden ser horas. Para después transformarse en un biofilm o biopelícula irreversible. Encontré este video, ojalá que se vea bien, trabajé mucho en la edición. Acuérdense que soy farmacéutica, ¿no? Y quiero ver si lo puedo hacer andar. Ay, no, quiero verlo. Lo pongo con la compu porque me parece que es súper interesante que lo veamos todos. Qué lástima, andaba en mi compu. Es muy cortito, dura 1 minuto. No me manda el otro. ¿Vos podés cliquear, Martín? ¿Te permite? No habilita. A ver, dame. No se puede reproducir archivos multimedia, dice. ¿Por qué? No sé, tal vez minimizado. ¿Querés que la saque y...? Bueno, Si ahí le manda... sacale, si no, mostremos el video. No, dame, ya sé, vamos a sacar el video. Deme un segundito. Se borró. Cerrar la presentación. Sí, que me cierren los chicos 1 minuto. Acá.
Bueno, ahora, perdón, pero hubo un problema con el video que no lo cargó. Les vamos a poner igual el pequeño video. Sí, es Water muy or other cortito. liquids in your industry? Ahí vemos una cañería. Have you ever had one or more of the following issues? Sí, esto es lo que sucede constantemente en Loss of nuestros heat sistemas de exchange agua. efficiency, El agua corre. Aparecen algunas bacterias en forma planctónica. proliferation of pathogens, Y van pasando hasta que en un momento determinado corrosion. All these problems are ya es often cuando caused se- by biofilm. hubo corrosión. What is Se genera el biofilm? biofilm de la siguiente When manera. some of the bacteria free in the water settle empiezan on a aglomerar surfaces las in contact bacterias. with the liquid, they start to duplicate, forming a layer usually known as biofilm. Se genera la matriz extracelular. Free-floating bacteria represent just 10% of the total number of bacteria in a Ahí piping system. Indeed, quiero que 90% se of queden pensando microorganisms live in Lo que biofilm, nosotros vemos en el not free cultivo in the liquid. es el 10% de las bacterias que tiene nuestro sistema de agua. El otro 90% está pegado en la matriz extracelular. Por eso muchas veces tenemos conteos bajos, ¿sí? Después de la sanitización no crece nada, pasan 15 días y aparecen 4 colonias. Entonces dicen, pero hay 4, estamos súper bien. El tema sigue estando y súper grave, Live in porque biofilm, miren cómo se not transforma. free in the liquid. Esa matriz va liberando When bacterias biofilm is y en un mature, momento parts of madura it can detach, cross-contaminating other points of the y piping system. desprende partes de esa To matriz que se prevent van a pegar. biofilm-related issues, it is en la important cañería. to know when this bacterial layer is forming. To this end, Esta empresa es una empresa italiana que me gustó mucho el video, me parecía súper importante. Dame que sigo. Para mostrarles, porque. Se cerró. Ujú. Porque me parecía que en un minuto podíamos observar. Quinto foro. No lo tengo en el drive. ¿Qué le pasó a las imágenes? Tenemos un problema de red. Sí, pero sacó los gráficos. Bueno, hay algún problema, no importa. No importa, yo puedo hablar con él. Situación segura. Bueno. ¿Qué hora es? No, que la tengo en otro lado. Vale. Marcelo, ¿me haces averiguar si se puede almorzar ahora? Perdón, tengo un tema con la presentación. ¿Ahí agarró? Sí, ahí está. Listo. No, sigo entonces. Tenían hambre, ¿eh? No, porque quiero avanzar en este tema. Entonces, tenemos un biofilm, ¿sí? Tenemos un recuento bajo de bacterias, ¿sí? Pero el biofilm está. Y en general el biofilm tiene un problema que no lo puede solucionar Giovanna, que es el diseño del equipo del sistema de agua, en general. Algún problema hay. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante saber? Que eso va a alterar, ¿sí? Perdón que tuvimos este problema. Que va a alterar por completo nuestro sistema. Alguien me preguntó en una asesoría hace poco, pero nosotros pasamos agua caliente y sigue estando el biofilm. Bueno, esa generación de biofilm, esas membranas tridimensionales que les mostré, pueden disminuir
una capa de 20 micras del biofilm puede disminuir más de un 30% la penetración del calor. ¿Lo sabían? Sí, lo saben porque ven que después crece de nuevo. Claro. Entonces, el problema del biofilm es un problema súper grave porque es lo mismo que tuvieran un problema en un equipo para fabricación del producto que ustedes fabrican. ¿Sí? Y en general, de muy difícil solución. Hay unas soluciones, esa empresa italiana hace algunas cosas de sensores, no termina, yo estuve estudiando un poco, ustedes algunos saben que yo estoy en la PDA, soy miembro de la PDA y participo de un grupo de agua. Y hay un hermoso technical report que habla solo de biofilm, que ojalá alguien lo pueda leer, porque es fantástico, pero todos los mecanismos modernos que se están tratando de buscar para romper ese biofilm, en general todavía estamos en camino. Todavía ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo contaminamos nuestro sistema de agua? Fuentes exógenas, endógenas. Las exógenas, el agua que llega. ¿Sí? Esa agua. Algo dijo Guillermo, habló bastante de agua potable, pero los que vivimos en Santiago deberíamos hacer verdaderamente análisis, armar un plan de análisis de agua potable y los valores nunca van a coincidir. ¿Sí? Y por momentos hay veces viene medio lodosa. Entonces ya agregamos barro a toda la historia. ¿Sí? Ahora bien, tenía otro cliente que pretendía tener agua estéril como potable. Entonces él estaba desesperado para bajar esa carga de alguna manera dentro de su empresa para solucionar los inconvenientes que tenía con su agua. Mantenimiento inadecuado. ¿Sí? Ahí hay un trabajo por hacer respecto al mantenimiento y las incursiones de la gente de mantenimiento en los sistemas. ¿Qué pasa? Voy a decir Yurbis porque se sentó Giovanna porque se sentó primera. Yurbis está en línea. Giovanna no habla con el chico de mantenimiento de aguas, hablan de otras cosas. Ahora creo que sí, porque la verdad que han mejorado un montón. Entonces, el de mantenimiento ha decidido hacer una incursión en el equipo, pero no avisó. Y eso pasa. Y pasa porque, obvio, no es una crítica hacia el área de mantenimiento que están todo el día tratando de que el sistema se mantenga. Pero la falta de trabajo en equipo, de esa información vital que debe llegar al área de microbiología, porque cuando encuentra la placa lista llena de colonias y preguntás por mail, ¿alguien hizo alguna incursión? Todos dicen, ¿qué dicen? No, nadie fue. Yo no fui, no toqué. ¿Entienden? Entonces es muy difícil después hacer una evaluación de causa raíz. Entonces o nos exacerbamos y se asusta todo el mundo porque tenemos un problema en el sistema de agua, o el otro extremo. Y lo que me ha pasado desde que hace muchos años que me dedico a esto es que como los gerentes y los jefes, voy a ser súper respetuosa, como los gerentes y los jefes de control de calidad no son microbiólogos, en general tienen una alta expertise en físico-químico, muy alta. Ahora está cambiando eso, hay un trabajo más fuerte con los microbiólogos. La cabeza de ese jefe o gerente de control de calidad quiere un número. Quiere que le digamos
que el método va a ser este, que esta va a ser la especificación y que esto es lo que tengo que cumplir con un rango como si fuera una conductividad. Y es imposible, porque son ensayos biológicos, ¿de acuerdo? Y ahora, con el advenimiento, entonces quieren un método. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser tu método? ¿Cuál es tu método de agua? Que lo tiene que decir la farmacopea. Vamos a hacer ese. No hay método. Hay sugerencias. Y en todas las bibliografías, sean farmacopeas o sean FDA y la PDA, hablan de que ustedes, a partir de su microbioma propio, definan cuál método van a usar. Chao. Se amargaron. ¿Por qué se amargan? Quiero hacerles ver esto. Porque les dan la responsabilidad de validar y elegir el método adecuado para su microbioma. Y eso trae muchas dudas, muchos problemas. Hace años, ahora no, esto ya no pasa. Pero hace años me decía, le digo a un cliente, mira, vamos a validar tu método de agua y vamos a probar, porque hacía siembra directa. Y el agua siempre le daba bien, 0. Planta purificadas, producto no estéril. Pasabas por la planta de agua y no te cerraba que le daba 0. No había manera. Planta a la intemperie, unas cuestiones así azules de pretratamiento, no me cerraba. No había manera. Entonces le digo, mira, yo creo que lo que te está pasando es que tu método no es sensible. Pero vos tenés un problema, seguramente tenés un problema en el agua. La microbiólogo era un varón. Ese microbiólogo se reentusiasmó. Bueno, vamos a probar en paralelo. Sistema de agua lo vamos a hacer por siembra directa y lo vamos a hacer por filtración. Muy contento. La decisión la tomó el microbiólogo. Empezó a hacer análisis y no le cumplía ningún agua. Y recuperaba pseudomonas y otros microorganismos que en ese momento no hablábamos de ella. ¿Sí? Entonces, hoy se encuentran con un gran desafío. Tienen que tener validado el método de agua. Tienen que decidir no solamente, ¡ay, Dios! Hoy tengo un mal día. Martín, ¿me ayudas? Yo sigo hablando. ¿Y qué tienen que validar? Si la farmacopea te dice que podés usar un medio alto en nutrientes, uno bajo, te dice O. No, yo sigo eso. Si dice O, uso el primero que encuentro, el que tengo más medio, con TCA. Sí. Coticé el R2A y mi jefe me dijo que salía el doble. Olvídense. Perdón, pero eso pasa. ¿Qué? Sí, y más días de incubación. ¿Y ahora qué pasó? ¿Otra vez? Ok. Entonces, ¿qué van a decidir? Varias cosas. Van a decidir qué medio. Van a decidir qué temperatura de incubación. Y van a decidir qué tiempo. Eso lo tienen que comparar. Porque si ustedes me dicen que usan un método y lo validan, ¿y cómo comparan? ¿Contra qué comparan? ¿Dónde estamos? Acá no estamos, ¿no? ¿Sí? Acá, está perfecto. Vamos ahí. ¿Qué vamos a comparar?
Primero vamos a decidir qué medio de cultivo, si con alto nutriente o con bajo nutriente. El 8 de octubre tuve una reunión con la gente de la PDA en este grupo que está armando un informe para presentar a FDA, porque la FDA no se define, ¿sí? Y quieren que se defina en el medio de cultivo. No se define. Hay muchos trabajos que hablan que hay que usar medios bajo nutriente, ¿sí? Pero lo tienen que probar con su agua. Quizá obtienen resultados paralelos con R2A y con TCA o con Play. Y entonces no necesitan cambiar de medio de cultivo porque tanto el capítulo 1231 como todas las recomendaciones de la Farmacopea Europea les permiten que ustedes puedan mostrar ese método validado. ¿Cómo? Comparando con los dos medios. Pregunta. ¿Alguien lo validó? Ok. Entonces hay que validarlo, porque lo dice la Farmacopea, chicos. Nos hicimos medios como que fingimos demencia y seguimos para adelante. Nos dedicamos a otra parte del agua, pero para poder decir si yo tengo una contaminación o no, tengo que tener un método que la encuentre. Esto es como un cromatograma, ¿de acuerdo? ¿Y qué deben decidir ustedes en un análisis de riesgo con una investigación adecuada y exhaustiva? ¿Sí? Tienen que decidir cuál va a ser ese método. Y ese es un trabajo que todavía no está en América. No sé si en Brasil. ¿Dónde está mi amiga Rose? Rose, ¿estás? No, se fue. Hay una chica que da una charla, una disertante brasileña. Háganme acordar de preguntarle. Entonces, primero vamos a validar el medio y las condiciones de incubación. A veces se hace con la misma validación del sistema. Priorizar métodos que recuperen mayor recuento en menor tiempo. Tengo una buena noticia, la Farmacopea Europea aceptó. El gran problema con el medio bajo nutrientes era que había que incubarlo entre 5 a 7 días a temperatura baja. Pero en la charla que tuve hace 2 semanas, ya Farmacopea Europea permite que se incuba 30, 35, de 48 a 72 horas. Eso es súper importante, ¿sí? Porque ahí nos abre un juego que no lo teníamos antes. ¿Cuál es mi experiencia con respecto a esto? Cuando el agua está contaminada, se ve. El único método que no corresponde, para mí, analizar agua purificada en estos momentos es por siembra directa, por más que la Farmacopea lo pida. Porque cuando ustedes hagan la comparación de siembra directa con filtración, se van a dar cuenta que quintuplican el conteo. Quintuplican el conteo. Bien. Esta es parte de la charla, no sé si observan. Acá que dice 8 de octubre, ese fue el día que estuve en la reunión de agua del grupo, de la PDA. Yo sé que a ustedes les gusta la evidencia. ¿De dónde lo sacaste? Quiero compartir esto. Toda la industria está preocupada. ¿Qué hacemos con la burcodelia? Y con otros objetables. El método que aparece en el capítulo 60 es un método para producto no estéril. No fue diseñado para agua. Si ustedes lo validan y recuperan, fantástico. Pero recuerden que si siguen el capítulo 60, tienen que pensar que hay un enriquecimiento ahí, o si lo van a hacer por filtración sobre la membrana, como se hace la pseudomona, también lo van a tener que validar. ¿Qué plantean ellos? Y es importante lo que plantean.
que la promoción de crecimiento de los medios es la que nos favorecería, ¿sí?, para poder decir que solamente busco Burkholderia o cualquier microorganismo formador de biofilm en el ensayo de recuento habitual. Y ahí está la respuesta a cuando ustedes abrían la farmacopea y veían que no decía cómo analizar Pseudomonas, no decía cómo analizar nada. ¿Se acuerdan eso? Y entonces la respuesta que teníamos todos es, lo que pasa es que ellos, como tienen sistemas de agua buenísimos, no necesitan ir a buscarse Pseudomonas. Y volvimos a querer interpretar una normativa, no es una normativa porque después del 1000 son sugerencias. Una farmacopea la interpretamos a nuestro beneficio. ¿Y qué hicimos? No estamos haciendo nada de mal, estamos haciendo mucho y no nos da información. Y encima no lo tenemos validado. Somos unos cuantos, debemos ser casi 200 acá. No lo validamos todavía, el método comparado. Quizá lo que hicimos, tomamos un medio de cultivo, hicimos muestras de agua, las contaminamos con microorganismos de colección y vimos la recuperación. Pero no comparamos recuperación de diferentes medios, eso todavía no. Bueno, hay que empezar a pensarlo, porque leí y releí la farmacopea y lo indica. ¿Sí? Y ahora una pregunta importante. ¿Quién le hace al qué usan? ¿Plate y TCA? Plate. ¿Andrés? ¿TCA? R2A. Vamos. Bien, ahí estamos bien. No estamos mal acá, solo vamos a validarlo. No, porque tampoco se asustan y salgan corriendo creyendo que no tienen un buen método. Les estoy hablando desde el punto de vista regulatorio, ojo. Entonces, Plate, TCA y R2A. ¿De acuerdo? Ok. Pero yo, que soy una señora grande, y Jovi, que es amiga mía hace muchos años, y Andrés, y algún otro microbiólogo que conozco, que tenemos más de 10 haciendo esto, siempre, en cualquier placa que existiera, vimos esta colonia. La Burkholderia no tiene un problema de que no la vamos a encontrar, No es una colonia que tenga problemas para crecer. Si crece en agua, baja de nutrientes y sobrevive. A la Burkholderia lo que pasó es que estaba, chicos, estaba. Y como no era verde fosforescente, aprobamos el agua. Eso es lo que nos pasó. Y por eso yo no quiero hablar mucho de Burkholderia. En el aspecto de que no volvamos a cometer el mismo error. Hay múltiples bacterias formadoras de biofilm que están estudiándose con mismas complicaciones en pacientes inmunodeprimidos. Hoy no es la norma, capítulo 60, ausencia, pero lo puede ser. Por eso lo del microbioma propio, por eso el análisis de riesgo que pido por favor y análisis de causa raíz que los microbiólogos aprendan a hacer. Porque ustedes saben que está solo en sus manos la parte microbiológica de la empresa. Porque lo que ustedes digan, bien o mal, es lo que la empresa va a seguir respecto a lo que tiene que ver con la microbiología farmacéutica.
siempre estuvo. Entonces, ¿qué plantea? Muy bien, ¿qué plantea la FDA? ¿Qué están planteando? Están planteando, ojo, ojo, porque que yo tenga otra bacteria, esa que están medios enamorados todos y hacen así. Ahora tengo esta, por suerte no tengo la otra. ¿Sí? No significa que no tengan biofilm. Es más, que aparezca Ralstonia es que tienen biofilm. Y esa matriz extracelular puede venir ¿vieron esa bacteria nadando, planctónica? Pueden venir algunas bacterias de Burkholderia, pocas, que quizá en condiciones diferentes no sobrevivan a todos los procesos para la eliminación y se peguen en nuestra matriz extracelular. Entonces, las bacterias gram negativas formadoras de biofilm son un riesgo para nuestra fabricación, pero también puede ser un riesgo para algún paciente. Y para eso hay que estudiar. Y para eso tenemos que tener un departamento multidisciplinario, que la gente de micro, con 3 analistas y una señora que limpia, la auxiliar, y todo lo que hay que hacer de monitoreos demás, rara vez se va a poder sentar semanas y semanas a un grupo multidisciplinario para definir, ¿sí?, el tema de bacterias formadoras de biofilm. ¿Cómo estamos de hora? 1:30. Unos minutos más. Es el biofilm. ¿Alguien me puede ayudar con este? Para las áreas que no pertenecen al área microbiológica, ¿ustedes sabían que que estas bacterias siempre estuvieron y que siempre las visualizamos? ¿Esa información les llegó a ustedes? Sí, nos enteramos que existía la Burkholderia justamente por una planta de acá de Chile, pero después empezamos a ver que otros clientes de acá de Chile hablaban de esto. En Argentina nunca escuchamos de esto. Bueno, mi pregunta tiene que ver, a ver, yo conozco la Pseudomonas porque antiguamente en los sistemas de distribución de agua era frecuente encontrar Pseudomonas, y se la indicaba como un parámetro de contaminación de agua que era perjudicial, no por ingesta, sino porque en contacto con la piel, las mucosas, etcétera, podía provocar infecciones. Pero nunca escuché de Burkholderia. A poco que los sistemas de distribución de agua fueron mejorando, prácticamente la Pseudomonas en muchos lados ha desaparecido. Hoy hay más criterio de relacionar enfermedades con agua, ¿no? Pero me sorprende acá que esto está apareciendo con frecuencia y mi pregunta es, ¿en agua potable se está estudiando la presencia de Burkholderia, de Pseudomonas, en los sistemas de distribución y en los puntos de entrada? Porque este es el origen de todo. Por la puerta de entrada, no por el techo de la casa. Los bacilos gram negativos formadores de biofilm son la flora habitual del agua. Está. Nuestros sistemas de equipos que vamos a instalar en nuestros laboratorios para fabricar agua tienen que contener
bajar el riesgo de la aparición, pero las bacterias existen. Por eso cuando yo les decía que tenía un cliente que quería agua estéril casi de la potable, era imposible que se logre. Por más que él había decidido monitorear 4 o 5 veces por día durante no sé cuántos años, 1 año creo que estuvo. Gracias. Quería comentar que lo he visto en varios laboratorios, que específicamente cuando se retira el cloro del agua, es decir, cuando nosotros usamos metabisulfito de sodio, es cuando se identifica la burcodelia. Es como, yo siempre creo que viene en el agua potable, pero es como que se escondiera de alguna forma, y claro, cuando uno quita el cloro al agua, se activa y se ve, pero lo he visto en varios casos, que siempre es el punto cuando uno le inyecta metabisulfito al sistema de agua purificada. Claro, porque está contaminado. Exacto. Tengo una duda igual, pero si quieres la hago después. Perdóname, Dani, solo para comentarles, ¿buscaríamos burcodelia en agua potable? La respuesta es no, en realidad. ¿Por qué? Porque a las personas, todos nosotros, el sistema inmune les responde perfectamente para poder eliminarlo, pero se empieza a buscar porque cuando nosotros administramos un medicamento, le estamos dando a una persona con una dolencia o con una patología, le estamos dando un medicamento que no sabemos qué patología va a tener. Y esto viene en realidad desde la parte clínica. Por eso en realidad en el agua potable, si bien puede estar presente, no es un parámetro de búsqueda de la burcodelia, ya que por el sistema de agua purificada la tenemos que eliminar, ¿sí? Tiene que ver con ese criterio. Sí, y en el 2022 fui a Londres buscando información y el experto en FDA, John Metcalfe, dijo una palabra: va a existir, hay que tener el riesgo bajo y todas las herramientas para que podamos detectarla. Por eso el método, y vuelvo a marcar esto, es fundamental. Sí, Nati. Sí. No, nosotros no. La fabricación, pero nosotros estamos aplicando el método que aparece en la farmacopea. Sí. Entonces, cuando tú hablaste de la sensibilidad para detectar, uno lo puede obtener si el control positivo con tu medio te da para la cepa que la farmacopea da, para las 3 cepas de burcordelia, para el complejo de burcordelia. Sí, claro, para producto terminado el método 60, el método 60 está perfecto. Ustedes ya creo que hicieron la aptitud con burcodelia requerido por la Autoridad Sanitaria Chilena. Son de los pocos países que arrancaron con este requerimiento. Como dijo nuestra compañera, en Argentina todavía no se habla, casi se habla muy poco de este tema, y están todos con burcodelia seguramente, porque yo la vi en Argentina alguna vez. Ahora bien, si vos no analizás agua, esto no te aplica. Vos estás bárbara con el método que tenés para producto terminado. El tema es que no hay método para agua. Como no hay método, lo tenemos que validar. ¿Con qué herramientas? Con las que tenemos. ¿Qué es lo que plantean en el mundo? Que quizá que no hay nadie que diga que el método del capítulo 60 nos sirve para detectar burcodelia. Ahora, los que hemos validado o analizamos muchas veces agua, sabemos perfectamente que si filtramos o por lo menos mi experiencia, filtro agua, cualquier medio que use para recuento, y coloco la membrana en BCCA, ¿sí? La burcodelia se recupera. Si hicieras una validación de eso, que nosotros lo hicimos, se recupera con el inóculo que corresponde, ¿sí? Lo que pasa es que como no hay método, ellos quieren que nos pongamos a trabajar en nuestra validación y que lo documentemos, que podamos decir que si vamos a usar el método específico del capítulo 60 sea con un contexto de validación, y que si lo hacemos solo con un medio de recuento y no busco burcodelia, y ahí ojo con esto, y no busco burcodelia específicamente, sino en recuento, que lo podamos justificar también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
que es el miedo, no es el miedo, sino el reparo que quiero que tengan, porque pasó. Ahora no se ven unas fotos, pero ahora cuando volvemos de almorzar se las muestro. Voy a pedirle media horita más al siguiente disertante. El problema que tenemos es que el BCCA, todo el mundo creía que porque tenía 3 antibióticos solo iba a crecer Burkholderia. Y están apareciendo unas colonias con unas morfologías diferentes. Ahí es donde todos mandaron a tipificar para ver qué pasaba con esa Ralstonia o con otros microorganismos que están obteniendo, ¿sí? Pero crecen otros microorganismos. Entonces, si yo hiciera solamente, por ejemplo, que validé mi plate, me dio súper bien, lo validé perfecto en comparación con R2A, hice mi análisis de riesgo, definí qué va a ser mi medio, la temperatura, el tiempo de incubación, tengo todo definido. Y no voy a usar medio específico de Burkholderia. Sí o sí, cada colonia que crezca en ese medio de recuento la van a tener que identificar primero, porque si no, porque van a tener que identificarla. ¿Se puede hacer? Sí, hay un montón de laboratorios que tienen VITEC ahora, por más que el VITEC no sirva para Burkholderia, sino para un complejo, por lo menos le dan el screening, ¿sí? Pero van a tener que a esa placa que les creció 4, 8 colonias, hacer una identificación adicional. Igual lo están haciendo, porque cada vez que les crece una colonia rara en el medio de BCCA, lo están mandando a secuenciar casi todos. ¿Sí? Entonces, igual están haciendo el esfuerzo. Creo que hay que parar, revisar la metodología, revisar lo que tiene que ver con dinero, con recursos. ¿Sí? Y por favor, dejen de analizar salmonela en agua, porque ese método no sirve para nada. La salmonela no funciona con los métodos farmacopeicos y menos en agua. ¿Sí? Ni estáfilo, porque el estafilococo crece divino en un medio de recuento, ¿o no? Ninguna de estas bacterias, la salmo, cualquier bacteria, por ejemplo, que tuviéramos una intrusión de alguien con alguna situación especial, la vamos a detectar en un medio de recuento. Trabajen esa especificación, ¿sí? Que el laboratorio de microbiología sea, ¿sí? Usted es un cliente interno al cual, además de hacer el análisis, les pueda dar información y datos de lo que obtuvieron. Para después acá tiene, miren, qué lindo. Acá, bueno, gracias al Laboratorio Sanitas, que me compartió esto hace muchos años, que le sacó unas fotos Yurbis, que me encantaron. Esta, aislada en agua hace muchos años. Esta es una Ralstonia, ¿ven cómo crece? Y esta es una Cupria vidus. Ahora bien, ¿ustedes están guardando estas cepas que están obteniendo en el agua? ¿Sí? ¿Sí? Como microbioma propio. ¿En dónde estaba? Bien, hay que guardar estos microorganismos y usarlos estresados, estos microorganismos que recuperamos, guardarlos para hacer la validación de nuestro método. ¿Sí? No se comporta igual una cepa de colección que una cepa estresada. ¿Sí? Hay un trabajo ahí lindo para hacer que es un curso, esto es un foro. ¿Sí? Después me van a escribir y nos vamos a juntar en otro formato, ¿sí? Para que ustedes puedan entender cómo evaluar y cómo hacer ese protocolo de validación de método de agua. Quiero hacer énfasis en
en esta ya la conversamos, en este punto. Debemos definir en ese proceso de definición y permitirnos el debate y entender a partir de lo que nos pasó con Burkholderia, esos requerimientos de microorganismos específicos tan estancos que tenemos. ¿Y qué es un microorganismo específico y qué es un objetable? Nosotros podemos elegir un microorganismo específico, como lo tienen en los productos terminados, porque son supuestamente microorganismos indicadores, ¿sí?, que nos van a permitir dar una idea de cómo está ese producto. En el caso del agua y en el caso de productos terminados también, que ustedes busquen Pseudomonas y que diga la especificación ausencia en Pseudomonas o ausencia en Escherichia coli, no les saca la responsabilidad de evaluar cualquier contaminación que tengan en su producto terminado que no sean los específicos que están en la especificación. ¿Se entendió? ¿Sí? Ustedes tienen un hallazgo, hay un crecimiento, sea en agua o producto terminado. ¿Qué tendrían que hacer? Y ahí vuelvo a los recursos y a hablar con sinceridad desde el punto de vista técnico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar ese microorganismo que nos creció. Y tenemos que decir si ese microorganismo, con una búsqueda bibliográfica y con un equipo multidisciplinario, puede llegar a afectar a un paciente. Estamos muy lejos, ¿o no? Porque la Burkholderia estuvo siempre y como daban 10, 12 colonias y no era verde flúor, pasó. Pero hay otros microorganismos que ya se están estudiando y por eso hace énfasis la farmacopea, ¿sí?, que no está escrita hace 2 días el capítulo 1111. Está escrito hace, mira, déjeme pensar, más de 15 años que está el capítulo 1111 que dice que depende, ¿sí?, del uso del producto, evaluar el riesgo, el método de aplicación, a quiénes está destinado, si ese paciente es inmunodeprimido o si tiene algún tipo de enfermedad o herida o órgano dañado, si lo va a afectar. Entonces cambia el paradigma del microbiólogo en una empresa. Pero hoy no vino nadie de los microbiólogos que conozco porque tenían que sacar todas las placas del fin de semana. ¿Entienden? Entonces hay un tema ahí que tenemos que trabajar súper fuerte. Porque hoy es Burkholderia, todos están asustados con este microorganismo, pero este microorganismo siempre existió, ¿sí? Entonces hay otros microorganismos que deben aparecer en un conteo bajo, recuerden, estamos hablando de agua ahora, el conteo puede ser bajo, pero puede indicar algo, ¿sí? Puede indicar una contaminación o un biofilm en el sistema de agua. Entonces, esos recursos, porque los ayudo, porque hay mucho gerente hoy, esos recursos que usamos para buscar salmonela en agua, estáfilo, ¿qué más buscan? Escherichia coli en agua purificada. ¿Por qué no los usan para otros recursos? No les estoy diciendo ni siquiera que inviertan. Que cambien el foco del recurso a otro lado y empecemos a investigar y tener timing para investigar otras cosas. Quizá hay que comprar un equipo automatizado para identificación.
Ay, pero es muy caro. ¿Alguien se sentó a evaluar la criticidad de todo lo que repetimos sin ningún sentido? Un resultado microbiológico, si no tiene un sentido de interpretación, no tiene sentido que lo hagan. Como pasa con los monitoreos ambientales, que ese es otro tema, no toqué en el foro nada de monitoreo a mí esta vez. Es lo mismo que pasa con los monitoreos ambientales. Placas, 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 no, validaciones pidió placas, 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 estufas llenas de placas, gente haciendo horas extra. ¿Y quién interpreta los resultados? Si yo voy por todos los laboratorios pidiendo autóctonos y hay contados por los dedos en la mano, los que tienen sus autóctonos bien identificados, guardados, que los usan para la promoción de crecimiento, que lo han usado para hacer sus aptitudes de métodos y sus eficacias de conservadores. No quiero tocar el tema de la eficacia de conservadores hoy. Laboratorios nacionales, ¿cuántas eficacias hicieron? ¿Cómo sabemos cómo se comporta ese producto durante 2 años en góndola? Solamente tenemos el análisis del momento. Y es normativo, ¿eh? Entonces nos falta un montón trabajar. Nos falta trabajar de otra manera, de otras cosas que permitan dar un resultado y que podamos dar una fiabilidad del producto que liberamos. Pero para eso necesitamos recursos. Necesitamos gente que aprenda, gente que entienda lo que es la industria farmacéutica, que no es la de alimentos. La carga microbiana lo indica, ¿sí? Un microbiólogo puede ser muy bueno que viene de alimentos para ejecutar análisis, pero para entender la estrategia farmacéutica de la microbiología farmacéutica tiene que formarse. Y más si es un tomador de decisiones. Lo hablamos. Tiene que tener entrenamiento para análisis de riesgo. Ah, no, sí, le dimos y llena la planillita y pone 5, 4, 3, 2, 1, rojo, verde, amarillo. Eso no es análisis de riesgo. Todas las tenemos estas. Están re tranquilos ustedes porque tienen cupriavirus. ¿Alguien investigó su producto? ¿A quién es dado ese producto? ¿Investigaron al microorganismo? No. No hay tiempo. Solamente están tranquilos porque no es Burkholderia. Hay brotes con cupriavirus en hospitales en el mundo. Tengo un montón de información para pasarles. Si me escriben después, les paso. ¿De acuerdo? ¿Es para asustarse? No. Es para tomar en cuenta otra forma de trabajar y nos va a llevar tiempo, un montón. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a pensarlo. ¿Cómo evalúo yo los datos microbiológicos? Al final este era el tema, ¿no? Que íbamos a dar. Tengo que tener una estrategia efectiva para el control de la contaminación. Una evaluación de datos, fundamental. ¿Sí? ¿Y qué herramienta uso para la evaluación de datos? Tengo 1000 puntos. Imagínense, acuérdense que tienen un montón de objetables que pusieron, o de específicos. Entonces la planilla se hace más compleja para leer, para interpretar. La investigación de las fuentes de contaminación, que ya lo dijimos, pueden ser externas o internas. Y la determinación de la causa raíz. Ese es un punto fundamental y para eso hay herramientas. ¿Sí? No es solamente el sentido común, que es el mejor. El primer impacto es el sentido común.
Les cuento una historia. Con este advenimiento de los equipos de identificación microbiana, el pobre equipo lee lo que puede. A veces leen bien y a veces dan algunas interpretaciones erróneas. Un laboratorio le dio en el agua una Yersinia pestis. Es una peste, una enfermedad que no hay, no hay. Sí, fue una identificación anómala. Entonces, ¿cómo se investiga eso? ¿Sí? ¿Quién dice, no, mira, esto investigué, revisé bibliografía, es un microorganismo que no podemos tenerlo nosotros? ¿Sí? Fue una identificación equivocada del sistema, una contaminación, vaya a saber lo que sea. ¿Sí? Y eso es un dato aislado que no me está diciendo nada. Hay que generar esos espacios, porque cuando compren todos salgan corriendo a comprarse un Malditoff u otro equipo, después van a tener los problemas de que no interpretan los resultados de los equipos. Por suerte, en épocas de la inteligencia artificial, todavía vamos a tener que seguir pensando y estudiando. Y la implementación de medidas preventivas y correctivas. Esto es un curso que dura 6-8 horas, puesto en una lámina. Las fases de la investigación microbiológica. Hay una dinámica, una estrategia para hacer investigación. ¿Sí? No es algo desordenado, yo creo esto, no, me avisó este. Uy, la que más me gusta. Le pregunté al otro laboratorio y me dijo que hicieron esto y lo quiero hacer ahora yo, acá en mi laboratorio, como si todos los sistemas de agua fueran adaptables a determinadas cosas. Y la fase 1 es la evaluación de la validez de la prueba microbiana. Lo primero que tengo que demostrar, ¿qué es? Que el laboratorio no se equivocó. Y el laboratorio, no sé si ustedes conocen alguno que dice que se equivoca. Vos haces la primera entrevista, todos hicieron todo. Bien. ¿Sí? Entonces la evaluación y la dinámica para generar ese intercambio con el analista, que es el que hizo el análisis, es muy importante. La claridad que tiene que tener el analista de que puede haber resultados erróneos y que la gente se puede equivocar, pero bueno, lo tiene que decir inmediatamente. Es una dinámica también que hay que trabajar, porque alguien había dicho, no me acuerdo quién, el miedo. La gente por miedo no dice. Entonces ahí hay una dinámica de comunicación, pero esa comunicación ¿cómo se da? Con formación. Cuando la persona entienda lo que son las fases de investigación de un evento y entienda que es parte de la investigación del evento, decir lo que cree que se equivocó, fantástico. Empieza a funcionar la rueda. La fase 2 son las acciones inmediatas. Tomar decisiones sobre suspensión de lotes y comunicar efectivamente. A veces están más preocupados en que el ISP no se entere, en vez de resolver el problema. Hay que frenar. Si yo tengo en un tanque, ayúdenme, vamos a hacerlo juntos. Si yo tengo en un tanque de almacenaje la detección de Burkholderia hoy, comienza una fase inmediata de investigación, ¿o no? Que no es inmediata, calculen los tiempos de micro. Creció en el Agar BCCA a los 4 días. Ahí aparecen unas colonias que no sé si son, porque todavía con esto de que crecen otro tipo de colonias, creció algo. Si no tienen sistemas de identificación, tienen que mandar a averiguar.
o a tipificar. Hay que pedir orden de compra, hay que cotizar, hay que aprobar la orden de compra. ¿Van calculando los días? ¿Sí? Se supone que tengo en el tanque una burcodelia. Hay que tomar una acción correctiva inmediata. ¿Qué decisión tomamos mientras que hacemos la orden de compra para mandarla a Fox? Ninguna. ¿Liberamos el producto? Liberaron el producto. Liberaron el producto y después se enteraron que era Ralsonia. Sí, liberaron. Y no fue un solo laboratorio, fueron todos ustedes, algunos de ustedes que han tenido esa contaminación y que no han sabido qué era, y muchos de los que del exterior, porque acuérdense que esta charla no es para Chile, no se crean que es todo de ustedes, ¿eh? Acá hay gente de toda América. Ok. Entonces los tiempos no son tan rápidos y las investigaciones no son tan claras. ¿Cuáles son las limitaciones de los datos microbianos? Es difícil, está lleno de limitaciones que ahora vamos a ver, miren. Generalmente investigamos un evento pasado. A menudo después de que se hayan transcurrido varios días. ¿Cuántos puntos de agua? 15 por día, analiza el analista. 15 por 5. Salió el resultado de la burcodelia. Salió el viernes. Dio raro. Recién llamo al analista el lunes. Se muestreó todo el fin de semana. El analista, yo vengo y le pregunto, ¿usted qué recuerda de ese análisis? Nada. ¿Qué va a recordar? El acto de tomar el muestreo es impreciso. El muestreo microbiológico es impreciso porque está influido, porque la distribución microbiana no es uniforme. El estado de los microorganismos en sí está sujeto según la fase de crecimiento. El camino de la investigación a menudo no está claro, no lo puedo claramente organizar. La evidencia directa, la llamada prueba irrefutable, que sería, me dio mal la conductividad, es escasa. Y el investigador a menudo está bajo una intensa presión para encontrar la causa raíz lo más rápido posible en el lab. En agua siempre es preferible analizar tendencias, por lo tanto, la estructura, la estrategia de las tendencias en sus laboratorios tienen que estar muy bien definidas, porque un resultado único no te está diciendo nada. No siempre proporciona información sobre el riesgo. Y lo primero que hacemos en esa primera fase es evaluar si hubo un error en el lab, en el análisis de agua. ¿Y cómo va a haber un análisis? Si es un análisis de agua es re fácil. Perdón. ¿Usan equipos de filtración preparados con papel, envueltos, autoclavados, húmedos que salen después a secarse? Sí. Ok, ahí puede contaminarse el equipo de filtración. El analista entró rápido, se quería ir a comer, tenía 15 aguas. La falta de transmitir esa importancia de lo que están haciendo a los analistas es muy fuerte. El analista, nosotros en la medida que podemos, los chicos me escuchan a veces y dicen, uy, esta Argentina. Yo les digo que son un eslabón fundamental de la salud pública chilena. Y lo creo. Pero de alguna manera hay que entender que cada uno de nosotros somos el eslabón, un eslabón fundamental, cada uno en su trabajo de la industria y de la salud chilena. Este punto es muy importante para cuando uno empieza a trabajar.
La repetición constante es cegadora y en el laboratorio de micro es terrible. No se ve, no lo ve. Hay que correrse y verlo de afuera. Hay que haber un grupo que pueda mirar desde afuera. ¿Sí? Y los conceptos alineados que tenemos que tener ya los vimos. Son los que vimos ahora, que es lo que hablamos, de la especificación, el muestreo, conocer las bacterias, conocer la cualificación de mi personal, ¿sí? Y el método. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hay un error evidente. Pero ¿qué pasa si mi error evidente no es tan evidente? ¿Sí? Si hay, me da dudas si fue un error de laboratorio. ¿Por qué lado me voy a inclinar en la investigación? ¿La cierro? Y digo, ¿fue el analista? ¿Cómo hago? Si yo me tengo que inclinar y no tengo una respuesta certera de esa investigación, ¿qué hago? Siempre me voy a tirar a que el agua estaba contaminada. ¿Qué? Claro, bueno, pero hay que trabajar sobre eso. O sea, no tengo la certeza de que hubo un error en el laboratorio. ¿Sí? Hay procedimientos escritos muy claros de OOS y de resultados atípicos. Pero esos procedimientos, chicos, vuelvan a revisarlo y casi que les digo que tiene que tener un checklist por tipo de análisis. Porque a mí ¿de qué me sirve el checklist de esterilidad para endotoxinas? Para nada. Ni hablar que a veces aparecen todavía pegadas preguntas de los de FQ en algunos sistemas de calidad un poquito más que les falta un poco. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar sobre ese documento, sobre ese checklist. Ese checklist nos va a guiar. Las acciones inmediatas, suspensión de lotes, comunicación y evaluación de riesgo. En la FDA vos tenés que, bueno, en todos lados, pero en general se avisa al ISP o a la FDA o al DINAVISA de que tienen un problema en un lote. Y ahí les voy a contar una charla que me encantó. El experto en FDA, John Metcalfe, que está encargado de Burkholderia y que fue parte de la redacción del capítulo 60, cuenta cómo ellos, como FDA, tuvieron que tomar la decisión acerca de una contaminación en el año 2000, fue antes del capítulo 60, 2014 creo, 2015, un laboratorio que vendía a Estados Unidos productos nasales, llena un formulario que tiene la FDA indicando que tienen una contaminación en sus 2 lotes de Burkholderia multiborans. ¿Cómo se entera la FDA? Porque le llegó el formulario. Escueto, formulario de FDA. Tenés que cargar datos, no decía mucho. La FDA para ese archivo tiene 3 días para contestar, hábiles. Entonces lo primero que hacen es ponerse en contacto con el laboratorio y empezar a hacer preguntas. Entonces hicieron preguntas, les dijeron que les había dado multiborans, con qué método lo habían hecho. Fueron transitando todas las preguntas. El laboratorio generó de los 10 lotes anteriores análisis, ¿sí? Exhaustivos. De esos 10, 2 que habían dado bien, dieron mal. Informan todo esto a FDA, se empieza a trabajar sobre las estabilidades, sobre las metodologías, se frena. Lo primero que se hizo es se frenó la comercialización. No esperó que la FDA le dijera no, frenaron la comercialización. Pero lo que se estaba preocupado en ese momento, y era el gran debate, era ¿qué hacemos con los 59 lotes que andan dando vuelta por Estados Unidos? ¿Hacemos un recall mundial? Era la gran pregunta que se tenían que hacer.
Todo esto está documentado, se los puedo pasar, es súper interesante. Entonces, ellos hicieron estudios exhaustivos, estudios de estabilidad, revisaron cómo les había dado, no existía el método de Burkholderia, la habían encontrado en el método de bilis tolerante, a la Burkholderia multiborans. Y hacen un trabajo de cinética. Se quedan muy preocupados por este tema de que un análisis con el mismo método de un producto de bien el día 2 y al cabo de unos días se vuelve a analizar como parte de una investigación y da positivo. Ok. Para esto, mientras que hacían todas estas investigaciones de las cuestiones de la parte metodológica, todavía no encontraban la causa raíz. Muy bien. Hacen un estudio cinético y se dan cuenta que apenas está fabricado el producto, el conservador funciona adecuadamente, pero que a los 7 días tiene una cinética en donde se cae. Qué interesante, yo la verdad que cuando yo lo escuché en Londres y después me lo mandaron escrito, en ese momento no lo llegué a profundizar claramente. Y cuando me lo mandaron escrito lo leí y lo releí varias veces. Bueno, cuento corto, como les gusta a ustedes decir, me gusta esa frase, cuento corto. Me gusta. No digo, pero cuento corto me encanta. La FDA no hizo recall mundial. El producto se había registrado en Estados Unidos en los años 90. Nunca habían tenido ningún reporte. El laboratorio encontró la causa raíz, que era una inadecuada sanitización de un fragmento del sistema de agua, ¿sí? En donde ahí después encontraron la misma Burkholderia multiborans. No la volvieron a encontrar. Trabajaron 12 meses en análisis exhaustivos. Presentaron todo un plan, ¿sí? Y se demostró que no iban a tener ningún inconveniente con el producto. Todo ese proceso duró 2 años de evaluación. Así que miren cómo una empresa toma las decisiones de seguir lineamientos estructurados, pero estaba más adelante, ¿no? Más atrás, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Una evaluación profunda de lo que le había pasado y una responsabilidad sanitaria espectacular, ¿de acuerdo? Ese microorganismo en el año 2014 no era objetable, no era específico. Así que les quiero contar eso porque me pareció súper interesante para lo que se viene, para lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Lo primero que hicieron ahí es el equipo médico de esa empresa determinó que esa Burkholderia multiborans podría llegar a contaminar a las personas que consumieran ese medicamento. Es lo primero que hicieron. ¿Eso lo hace un microbiólogo solito en la sala de microbiología? No, necesita el equipo médico, necesita evaluaciones regulatorias, ¿sí? Que en general no tiene accesos calidad. Así que esa experiencia que les cuento es una experiencia de una evaluación y una investigación profunda, donde la primera acción correctiva, mientras que estuvieron 2 años averiguando qué pasaba, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No era específico. El recuento daba bien de aerobios. Frenar los lotes. ¿Sí? Esa info está muy buena, yo la tengo en papel del curso que hice, pero hace 2 días, la encontré en YouTube.
él dando la charla y contando todo lo que yo vi en su curso, ¿sí? Me pareció tan interesante volverlo a rever y que esté para acceso a todos, ¿sí? Así que los invito, después les paso cuál es el link, para que lo escuchen atentamente. Es muy interesante cómo ellos como autoridad regulatoria tuvieron que tomar la decisión, investigar, averiguar, ¿sí? Muy interesante. Simple y eficaz, la estructura de la investigación. Tiene mucha información que se las dejo para que la miren. ¿Cuáles son los desafíos de la interpretación de los resultados? ¿Sí? Definir conclusiones no definitivas. No siempre es posible llegar a una conclusión definitiva. Muchas veces van a tener conclusiones no definitivas. Una evaluación de causa-raíz. Es mi celular. Hagamos de cuenta que no suena. Evaluar la causa raíz y comprender la eficacia de la remediación, las limitaciones de los datos nulos. Los datos nulos por sí solos no proporcionan evidencia suficiente de que ese riesgo es bajo. Eso que les pasa a ustedes cuando sanitizan, sanitizaron. ¿Ok? Mandan a micro. Llaman a micro. ¿Cómo dio el agua? Bien, listo. Ya son felices. Ese dato no dice nada. Es la primera sanitización que tuvieron, si tienen biofilm, si no tienen biofilm, toda esta charla, la verdad que son personas muy afortunadas y no tienen estos inconvenientes, pero el biofilm sanitiza, frena esas plantónicas, mata a las plantónicas, pero no mata esa matriz de biofilm. Entonces, más o menos lo tenemos tabulados todos. A los 15 días aparecen 2 colonias. Pero en control dicen, pero fueron 2 colonias. La otra vez tuvimos campo cubierto. Estamos mejor. Ok. Estuvieron muy callados. En general, cuando yo doy charlas, hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren preguntar? A ver, vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Se entendió? ¿Les falta información? ¿Sí? Bueno, escríbanme, que me van a escribir. Ya lo sé. Acá tienen un montón de información de causa raíz. Un montón. Se las dejo, después se las mando. Miren, kilos. Importante. Después de una charla, yo les aseguro que no soy Madame Curie. El fruto de mi experiencia práctica está mezclado con mi experiencia de estudio. Y todas estas son mis referencias. Ahí está Metcalfe. Sí, lo puse así con letra grande para que estén de acuerdo. Estas 3 referencias están muy interesantes. Son las personas a las cuales revisé, estudié y consulté. Usen el código QR que ya sé que me van a preguntar. Gracias. Con respecto al tema de los recuentos, me quedó la duda. Tú nos dices que si hay 2 colonias es porque tenemos un recuento que tenemos que preocuparnos. Pero si bien es cierto, en la realidad no se hace. Es decir, por ejemplo, un agua purificada tengo el límite de 100, sí. ¿Ya? Y si yo tengo 2 colonias en un recuento, porque aparte de eso hago los análisis de patógenos, no tengo ningún presuntivo de patógeno, tengo 2 colonias en el recuento de bacterias. ¿Tenés el método validado?
Claro, no, ahí topamos porque en Chile la verdad que no creo que sea la única. La verdad que los métodos no están validados. Nosotros por lo general en Chile no se tienen los métodos validados de lo que el método ni siquiera de los medios de cultivo. Nosotros se cambia a veces de un medio de cultivo, cuando se cambió al R2A del Playcom, no se hizo una validación de método. Yo creo que aquí, no sé si habrá alguien que lo haya hecho, pero por lo que la experiencia que tengo, por lo general no se ha hecho. En Chile no se trabaja mucho con eso todavía. Que sí hay que hacerlo, sí, pero la verdad que no. Tienes que tener herramientas para poder decir que no tenés un problema. Claro, por eso Es lo primero que tenés que hacer. Claro, porque en este caso, por ejemplo, la evaluación que nosotros hacemos es trabajar un poco con la data que tenemos. Entonces vemos, no sé, si me salió, nosotros por ejemplo, no tenemos análisis de agua todos los días, pero distribuimos los puntos ahora en 2 días a la semana. Entonces, exacto, entonces después tenemos esa data como para trabajarlo. Vemos a lo mejor 4 análisis anteriores, los 4 posteriores y así lo podemos ir evaluando. Pero el hecho me llamó la atención eso, decir, si yo tengo 2 colonias, por lo general, la verdad que nosotros no las investigamos esas colonias, lo que es bacteria. Bien. Pero porque sí hacemos aparte los patógenos, es decir, eso sí es un indicio para nosotros y sí lo estamos enviando a tipificación. Es decir, si sale un crecimiento en BCC, eso se va a una tipificación y con eso nosotros en el fondo evidenciamos cuál era el microorganismo que creció en BCC y que no es BCC a la vez. Si vos tenés 2 colonias, en el recuento cumple. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿esas 2 colonias de qué son? ¿Sí? Bueno, vos aparentemente trabajas con específicos, el BCCA sí lo probaste para el agua, ¿o no? ¿Lo validaste con agua? Sí, tomaste las 3 bacterias, y probaste con un inóculo bajo, hiciste todo, contaminaste agua y eso lo filtraste y recuperaste una cantidad que va entre 50 y 200. ¿Eso lo hiciste? Si lo hiciste, está bien lo que haces hasta ahora. Ahora bien, si vos no tuvieras ese medio de Burkholderia, que ese fue el sentido de las 2 colonias, esas 2 colonias tienen características, los microbiólogos sabemos revisar y mirar características morfológicas, ¿sí? Si es un gram negativo o es un gram positivo. Sí, entonces, si yo tengo 2 colonias, cumple, pero si eso es un gram negativo que podría llegar a ser algún tipo de microorganismo objetable, lo tenés que estudiar. Entonces, en el fondo, si hago solamente un recuento total, tendría que preocuparme por esas 2 colonias. Claro, tal cual. Ahora, como yo hago los análisis específicos, ya obviamente estoy descartando si tengo la presencia de ese patógeno. Sí, en general cuando vos tenés la Burkholderia que te crece en BCCA, también te crece en Play, siempre. Porque es como les dije, ojo, no creamos, no vamos a hacer, chicos, crece en cualquier lado. O sea, va a crecer, así que en ese problema no vamos a tener, ¿sí? Ahora bien, si solamente hacen recuento, porque definen que van a hacer solo recuento y van a identificar, porque en su especificación, por ejemplo, a mí me parece muy interesante una especificación que vi afuera que era ausencia de bacilos gram negativos. Con lo complejo que es eso, porque el agua tiene bacilos gram negativos. Claro, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay de todo, cada uno sabe qué producto fabrica y cada uno conoce su microbioma. ¿De acuerdo? Entonces, eso está relacionado con cada agua. Pero si vos tenés tu método específico que ya lo validaste, con BCCA, recuperaste, entonces te quedás tranquila, ¿qué podés hacer? Hay una cosa que podés hacer y agregar, que no sé si quedó claro, la iba a preguntar y después me olvidé con el tema de la plantilla, ¿ustedes le hacen al plate, al R2A, al TCA, promoción de crecimiento con Burkholderia? Eso es fantástico. Eso responde todo lo que les conté. Si ustedes pueden demostrar que su medio de recuento crece, es más, podrían usar hasta esas Burkholderias que aislaron, por más que no digan que acá nadie aisló nada. Esas que tienen guardadas, autóctonas, la Ralstonia, esos microorganismos, usarlos en la promoción de crecimiento.
Eso es súper interesante y es una herramienta rápido que podemos implementar rápidamente. Miren, y cortito porque me voy, porque viene otra gente. Una vez me llamó un cliente y me dijo que necesitaba demostrarle. ¿Te acordás, Nati? ¿Dónde estás? Demostrarle al ISP que su producto estéril era libre de burcodelia. Entonces, que le dijera y que le cotizara cuánto salía para que le hiciera burcodelia en un producto estéril. Inmediatamente cuando leí el mail lo llamé y le expliqué que el producto es estéril. Sí, bueno, hay muchos importadores, chicos, no nos riamos, no seamos malos. Entonces, que era estéril y que el ensayo de esterilidad contemplaba la ausencia de burcodelia. Pero había interpretado mal un requerimiento normativo y estaba desesperado porque hiciera burcodelia. Me negué, me enojé. Ay, por favor, ¿cómo le voy a poner ausencia de burcodelia? Y póngame en el COA ausencia de burcodelia. No puedo poner ausencia de burcodelia porque es una esterilidad. Bueno, ¿qué hice? ¿Hice lo que el cliente quería? No, por supuesto. Lo que hice es hacerle promoción de crecimiento. A partir de ese momento, a todos mis TCB y a todos mis tíos con burcodelia. ¿Y eso qué significa? Que se parece a lo que estamos hablando ahora. Que puedo demostrar que si llego a tener la posibilidad de tener en un producto estéril una contaminación con burcodelia, la voy a detectar. Y es un poquito eso de que todo el mundo cree que la burcodelia nunca la vimos y que no crece en ningún lado. No, crece en todos lados. Pero en ese paso intermedio de hacerlo en la promoción de crecimiento, ese ensayo tan infravalorado que tiene microbiología, tan infravalorado, ¿sí? Resuelve un montón de temas que están relacionados hoy con agua, pero también cuando quieran demostrar si el medio de cultivo, si el método que ustedes tienen está acorde para lo que quieren encontrar. Muchas gracias. Final.